Saludos. La experiencia cercana a la muerte que hoy conoceremos es bastante importante porque se clasifica entre ese tipo de experiencias en las cuales quienes brindan su testimonio parecen haber vuelto con un conocimiento de la historia de la humanidad, de los sucesos que han ocurrido en nuestro planeta en el pasado, y que aun cuando tienen discordancias con la historia oficial, también al hacer una revisión de los datos de esos tiempos o situaciones las cuales la persona manifiesta haber vivido en ese otro lado, o revivido, o haber sido de alguna manera testigo de esos sucesos anteriores, se puede concluir que muchas veces estos relatos tienen incluso puntos aún más lógicos a un nivel histórico que los sucesos que normalmente podrían ser aceptados a nivel, digámoslo así, oficial. Esto es lo que ocurre en este caso, sumado al hecho muy importante y destacable que la persona comprende que lo que está viendo es producto de la conexión espiritual con una especie de registro universal de absolutamente todas las vivencias de todos los seres vivos y de todo lo que ha ocurrido en nuestro mundo tridimensional, de tiempo y de espacio, el mundo que entendemos como concreto. En este testimonio encontramos unos datos muy interesantes que se hacen significativos por el hecho de que al hacer un revisionismo histórico, realmente podríamos encontrar detalles que nos hablan de la posible existencia de variaciones bastante importantes en lo referente a lo que aparentemente sería la vida de quien aquí conocimos como Jesucristo, entre otros muchos detalles. No se basa solamente en esto el relato de la persona, pero estos datos que da son muy interesantes porque hoy por hoy encontramos que historiadores muy reputados sostienen estos hechos y que se comenzaron a hablar justamente después de que este relato tuviera lugar. Así que tiene un interés particular por eso, porque los datos históricos, desde el punto de vista de ciertos historiadores, tienen una solidez, una coherencia, que a pesar de ser muy diferentes a lo que conocemos normalmente, al parecer sí que es posible que las cosas en algún punto hayan sido como esta persona la cuenta. Así que los invito a conocer este testimonio teniendo en cuenta esto. Porque obviamente si nos basamos en lo establecido, en el conocimiento o en lo relatado, tanto por religiones como por la parte más cerrada de la ciencia, encontraríamos cosas que no coinciden, pero que sin embargo sí que coinciden con últimos estudios referentes a lo que podía ser la vida de ese ser especial que en nuestra civilización identificamos como Jesús. Así que es muy interesante, no es un relato cualquiera, no es un testimonio más, por los pequeños datos y matices que tiene. Así que ahora sí, dicho esto, comencemos con lo que la persona contaría. Él diría: estaba empujando mi automóvil que había sufrido una avería y que no encendía el motor cuando fui golpeado por detrás. Yo quedé entre los autos y el impacto fue tan fuerte que incluso dañó severamente a los dos vehículos. Al recuperar el conocimiento me encontré ya en la camilla, en la sala de emergencias, y comprendiendo que el accidente había sido grave, y teniendo una educación religiosa, he sido en el pasado bautista del sur, yo agradecí que iba a ser liberado de todo ese dolor y de la situación
de la cual había formado parte en este accidente. Sabía que mi vida estaba llegando al final. Me encontré con cosas que no hubiera esperado encontrar en ese otro lado. Mi religión hacía que espere algo parecido a encontrarme con tal vez un ser con túnica blanca en un trono dorado que me saludaría, algo similar a esto, pero sin embargo, al pasar a ese otro lado, en realidad, lo que experimenté de forma concreta fue una especie de cierre. Comenzó a cesar todo dolor y toda sensación física, y esto fue acompañado también por un sentimiento de cese, incluso de todos mis sentimientos. Comencé a percibir que la oscuridad comenzaba a cerrarse en torno de mí y comencé a distinguir solo un pequeño puntito de luz. En esos momentos fue cuando tuve una sensación de caída, como si cayera hacia atrás en esa oscuridad, e incluso una sensación casi física que podría describir como una sensación fresca de viento a mi alrededor, y sentía que además de caer estaba girando en esa oscuridad hasta que apareció este pequeño puntito de luz. En un momento llegué a esa luz y la penetré, y para mi sorpresa lo que me encontré fue nuevamente el escenario en el cual estaba transcurriendo toda la situación de mi cuerpo. Me encontré en la sala de emergencias, viendo todo como flotando desde una esquina superior de la sala, mirando a mi cuerpo que yacía allí inerte en la camilla. Esto no me inquietó en lo más mínimo, y ver mi cuerpo allí en esa camilla no me produjo ninguna sensación desagradable, ningún tipo de impacto, porque en realidad lo que sentía es un paulatino estado de euforia que comenzaba a llenarme, y una sensación de perfecta paz, y este sentimiento profundo de ser, de seguir existiendo, de ser yo mismo. No me acompañaba ningún tipo de dolor, tampoco sentía necesidades o deseos. Estaba siendo simplemente testigo, sintiéndome en un estado de plenitud y de paz muy profundo. Tenía una sensación de estar en casa. He visto muchas cosas similares. He sabido de otras personas que han vivido cosas muy parecidas a la mía. Puedo decir que hasta ese momento yo no tenía conocimiento de ningún tipo de experiencia cercana a la muerte. Esto no estaba en mi conocimiento hasta ese momento, porque todo se limitaba al conocimiento que podía tener a través de mi religión, en lo que tenía vínculo con lo espiritual en mi vida. Así que allí estaba yo flotando por encima del cuarto, con mi cuerpo en la camilla, en un estado de plenitud y sintiéndome de alguna manera en mi hogar. Mientras estaba siendo testigo de esta situación, la pared más cercana a mí, que estaba cerca de mi camilla, comenzó a tornarse transparente, y allí se me mostró lo que parecía ser algo que podría describir como un río que fluía de tonalidades plateadas y brillantes. Pero usar estas palabras es limitar lo que estaba viendo. Uso el término río por no encontrar otro mejor. Hay cosas que simplemente no puedes describir. Así que diría que era una especie de flujo energético, y no encuentro alguna manera más eficiente para describir lo que veía que llamándolo río. Era un flujo de energía formado por pequeñísimas gotas o partículas
Si centrabas la atención en ellas, podías notar que cada una tenía un color diferente, pero todas ellas fluían juntas como un mismo cuerpo de agua, como un flujo de agua. Nada en esta imagen me daba la impresión, en realidad, de que fuera agua o un río, pero este es el mejor ejemplo descriptivo que se puede dar de algo que presencié y para lo cual no hay palabras. Este cuerpo que fluía, este cuerpo de agua energética, formado por esas pequeñas luces, tenía un motivo que entendí, y uso este término porque en realidad no es que alguien me lo dijo o lo escuché, simplemente lo comprendí. Estas gotas de colores que formaban este flujo eran algo así como las experiencias de todos los que habían estado vivos antes, de todo en realidad lo que se ha vivido y se ha experimentado. Comprendí que las experiencias en general existían como elementos separados, pero que pertenecían a la vez a un todo, y este todo era el conocimiento colectivo de todos. Comprendí que en realidad, a pesar de lo que vivimos en nuestro mundo, no hay en realidad un individuo o individuos, no hay solo uno, sino que cada experiencia era algo individual que formaba a su vez parte del todo. Este conocimiento de unidad es tan ajeno y lejano a cualquier tipo de descripción que yo pudiera dar que creo que no hay una manera de describirlo. Mi comprensión previa de lo individual era esta idea normal que tenemos en nuestro mundo de una singularidad única, de algo separado del resto. Pero en este caso, la unidad conceptualmente describía otra cosa. En realidad entendía esto que veía como la manifestación de la multiplicidad que en realidad es una sola unidad, un uno siendo muchos y muchos siendo uno, existiendo ambos conceptos de forma simultánea y en armonía, al mismo tiempo y en el mismo espacio. Un concepto de unidad, a pesar de la aparente separación, que aquí no podemos experimentar. Además, comprendí que las experiencias colectivas son algo así como un conocimiento omnisciente, una misma cosa. Entonces, todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha escuchado y todo lo que se ha experimentado forman parte de un mismo cúmulo de conocimiento que compartimos todos en esa unidad cuando dejamos de considerarnos solo algo separado del resto. Este flujo que llamo río, formado por estas gotas de colores, contenía cada experiencia, lo comprendía así, hasta el recuerdo de cada división celular, de cada pensamiento. Todas las experiencias fueron conocidas a la vez por la conciencia colectiva, que era esta corriente que se me mostraba de esa manera. Estaba viendo la fuente de conocimiento total y universal, todo lo experimentado alguna vez por una conciencia, unido en este flujo indivisible que a la vez conservaba cada experiencia particular como una unidad, pero que a la vez es parte de la totalidad. Entonces comprendí que cualquier tipo de experiencia podría conocerse en un nivel espiritual y en un estado espiritual, como si fuera una experiencia incluso en primera persona, desde la perspectiva de quien fijaba su atención en ella. Así que se podía experimentar cómo cada situación ocurrió originalmente.
Fue entonces cuando se me hizo comprender por qué no me había encontrado con ningún hombre en un trono de oro para juzgarme. Tuve la experiencia en primera persona de quien conocimos aquí como el llamado Jesús. Pude experimentar su vida porque debemos entender que allí el tiempo no existe. Entonces tú podías acceder a todo el conocimiento global y la atención se centraba en determinadas cosas que podía experimentar en primera persona, como si hubiera sido yo mismo. Y en esa experiencia de conocimiento expandido, pude experimentar muchas cosas. Por ejemplo, comprendí que su nombre en realidad no era Jesús. Me sonaba algo más como Josef o Josefo. Aquí hacemos un inciso muy importante para aclarar un pequeño detalle sobre este punto en particular, de que esta persona comprende que el nombre de Jesús no le suena como él lo conocía. Esto tiene una coherencia porque hoy sabemos que en la época y en el lugar de Jesús es casi seguro que él hubiera sido conocido como Yeshua ben Yosef. Obviamente esto dicho con el acento propio del lenguaje utilizado en esa época en Nazaret, Yeshua ben Yosef. Esto podría interpretarse como Jesús, el hijo de José. En otras partes, Jesús sabemos que podría ser llamado como Yeshua HaNostri, que equivaldría a decir Jesús el de Nazaret. Y para la gente más cercana a él, probablemente Jesús sería conocido como el Galileo. Entonces, aclarado esto, seguimos con su experiencia. Jesús tenía entonces una mamá y un papá común y no sentía que hubiera ocurrido ningún tipo de intervención divina, sino que, en mi experiencia al menos, Jesús era alguien que había nacido de manera normal y podía saber que había sido un parto difícil y en el momento de él ser dado a luz, experimentó algo similar a lo que en esos momentos evidentemente estaba experimentando yo. Una experiencia cercana a la muerte que había tenido lugar durante el parto y esto había expandido su conciencia, le había devuelto el conocimiento del mundo espiritual desde su mismo nacimiento. Él había tenido una infancia difícil por su experiencia cercana a la muerte, porque sabía demasiado. Y a medida que crecía, él comenzó a contarle a la gente que tenía cerca sobre su experiencia y le dijo a la gente que no debían temerle a la muerte porque vivirían para siempre. Él comenzó a decirle a la gente que después de la muerte había una paz perfecta y un estado perfecto de amor. Él le dijo a la gente que todos éramos en esencia exactamente iguales y que todos podían saber quiénes eran realmente en esencia y despertar así a su yo espiritual, a su identidad profunda. Poco a poco él comenzó a atraer a una pequeña multitud de seguidores y después de un tiempo algunos de estos seguidores quisieron formar una religión buscando reemplazar a los sacerdotes de la época, a los sacerdotes judíos que aparentemente estaban muy interesados en el dinero y en el poder. Sé que existió esta situación en la cual expulsó a traficantes de poder y los apartó de sus seguidores. Entonces, en cierto momento, 5 de ellos conspiraron contra él y hubo un juicio en el cual sé que hubo 3 testigos en su contra y ellos eran parte de sus seguidores.
tengo que decir que en mi experiencia era claro que él no fue crucificado, sino que en realidad había sido ahorcado, porque en realidad solo era un delincuente menor para los romanos. Y ellos tenían prisa. Los romanos entonces lo habían bajado un poco antes y sus seguidores leales se habían llevado su cuerpo. Después de haber vivido una segunda experiencia cercana a la muerte, Jesús había vuelto a su cuerpo, había revivido. Por así decirlo, yo identifico esto con lo que en realidad equivocadamente comprendieron luego como su segunda venida. Él había retornado a la vida y este era el concepto de esa época que se tenía en realidad, de esa segunda venida. Un segundo retorno, la resurrección de Cristo desde los muertos, y no una vuelta en algún momento posterior. Él había vivido durante un tiempo intentando esconderse de 5 antiguos amigos que se habían vuelto traidores. Y me pregunto en cierta manera, por algo que he sentido, si de aquí no parte el término que luego se ha conocido como anticristo, algo así como aquellos que conspiraban contra su misión, contra el dar a conocer ese mundo espiritual en aquella época. Pero lamentablemente, luego de su segunda vuelta a la vida, él murió a causa de las heridas que había recibido. Así que, en lo referente a Jesús, esto para mí fue una gran revelación que me hizo distanciarme poco a poco de las religiones organizadas en general. Puedo decir que mientras veía o era consciente de esta especie de flujo como un río de información fuera del tiempo y del espacio, no sentía que hubiera allí algo como miedo o alegría en esta corriente. Simplemente era un flujo de información sobre todo lo que había ocurrido antes, sobre toda la información que se pudo experimentar a través de las diferentes conciencias que han existido. Había una comprensión de la paz, de la felicidad, de la satisfacción completa, sin necesidades y carencias que provenían de este río de la vida. Por lo tanto, había un sentimiento de paz inalterable. Y mientras experimentaba todo esto, comencé a tener un fuerte deseo de unirme a este río de la vida, porque sentía que en realidad ese era mi hogar, de donde venía, y llegar a tener contacto con este río fue lo que me dio una idea de reinos más allá de los reinos, universos más allá de los universos, dimensiones más allá de las dimensiones. Pude experimentar el infinito y hay cosas que no son posible describirlas con palabras, así que intentaré explicarlo diciendo que me ha sido mostrada una larga línea de experiencias en otros reinos y otras realidades, en otros mundos. Y fue un tiempo después que me di cuenta de que esto equivalía, en mi caso, a lo que conocí como esa revisión de vidas pasadas que suele tener lugar en estas experiencias. Pero en mi caso era la revisión de todas las existencias de las que había sido de alguna manera parte. Había seres y había objetos diferentes a todo lo que había visto u oído, incluso en mi propia imaginación o en la imaginación de los escritores de ciencia ficción que hubiera podido leer. Era algo más allá de toda concepción mental a nivel humano. Entonces se me hizo saber que había un número infinito de reinos de existencia y que todos eran parte de esa unidad, del uno, de la fuente. Este arroyo
tenía distintas capas o niveles, los que no estaban divididos por ningún tipo de barrera, pero cada uno parecía tener una densidad diferente. El que pude experimentar en mi experiencia, puedo comprender que había sido el nivel más alto, a donde pude llegar por primera vez después de la muerte. Fue en cambio el nivel más bajo. Yo lo llamo el lugar intermedio o el nivel más bajo de transición. Es lo que se ubica primero cuando partimos del reino físico. Esta corriente de conciencia y de conocimiento es lo que podría llamarse la mente de Dios. Esto lo comprendí y además comprendí que no debería unirme al río de la vida en ese momento, porque debería regresar. Y ante este entendimiento comencé a tener miedos y comencé también a experimentar dudas y preguntas. Comencé a dejar claro a la fuente que no quería irme de allí, pero entendí que de todas maneras tenía que volver. Entonces me hicieron entender que con mi vuelta también habría un gran dolor en el mundo físico, lo que debería experimentar por lo que me había ocurrido, por el accidente. Y yo entonces no quería enfrentar ese dolor que me esperaba aquí. Y entendí que el dolor sería muy grande, pero que a la vez me cambiaría y de alguna forma me moldearía. Yo quería saber por qué debía regresar y qué era lo que tenía que hacer. Entonces fue cuando me fue dada una sensación que me hizo comprender lo que ocurría. En realidad estas sensaciones hicieron que, digamos, me sonroje, no a un nivel físico, pero he tenido esa sensación. Fueron dos sensaciones, claras y separadas, una tras la otra. Una sensación fue el sentimiento de lo que ocurría al tener una acción correcta. Y esta sensación me trajo un breve momento de total paz y de comodidad. Y la otra sensación, por el contrario, fue la que tendría al realizar una acción equivocada. En este caso, la sensación que fluía de esta posibilidad de comportamiento incorrecto era una especie de frío y de oscurecimiento de la luz. Vuelvo a decir que hay cosas para lo cual no hay palabras, pero creo que puede comprenderse a lo que me refiero. Esto era algo completamente inmaterial, era una explicación que dejaba que comprenda por qué debía retornar. Básicamente era porque las buenas acciones me permitirían expandir la luz y que lo contrario haría el efecto inverso. Y este era el proceso por el cual, estando en la Tierra, generamos luz, lo que consideramos como luz o como sombras. Son dos fuerzas contrapuestas, pero parte de una misma totalidad, frecuencias diferentes que a una conciencia le brindan ese sentimiento de plenitud o por el contrario de vacío, de sinsentido. Y entre eso nos movemos en nuestra vida material. Experimentar esta segunda sensación de lo incorrecto fue algo que creo que abrió la puerta para mi retorno a la materia. Comenzó a atenuarse la luz y comencé a sentir nuevamente que caía hacia atrás en la oscuridad. Sentía nuevamente esta especie de viento o brisa fresca y comencé nuevamente a sentir esta sensación de giro. Comencé nuevamente a ver este punto de luz en la oscuridad y a través de ella resurgí en la camilla y en mi cuerpo. Me encontré casi inconsciente durante las siguientes 30 horas en las cuales tuve una gran operación. Y luego fue cuando me enteré por mi familia que había vuelto a morir en ese lapso en el cual fui operado.
Tuve otro episodio de muerte clínica, pero en este debo decir que no tuve otra experiencia, o al menos no la recuerdo. Cuando vives este tipo de cosas, es absolutamente inevitable sufrir cambios. Al volver, yo ya no era la misma persona. Y producto de esto, la mayoría de mis amigos se fueron porque ya no compartíamos las mismas cosas y finalmente incluso me divorcié. Hay elementos que son casi imposibles o tal vez imposibles de explicar. Por ejemplo, la claridad y lucidez que tuve al estar enfrente de esto que podría llamar el río de la vida fue algo indescriptible, porque tu yo se expande de una forma que no puedes explicar, porque eres tú y a la vez eres todo lo demás y todos, entendiendo que todo es una gran unidad y que todos somos lo mismo, pero sin embargo no dejas de ser tú mismo, tu pequeña expresión de la realidad. Ni siquiera puedo decir que la visión, tal como la entendemos, era lo mismo, porque en realidad estaba percibiendo todo con una especie de visión que no era la humana. Era más como comprender todo lo que te rodea, sin necesidad de estar viendo algo, como quien mira algo concreto y físico, pero aún así era una maravillosa claridad y una maravillosa visión que supera de forma infinita a lo que entendemos como observar o mirar. Esto convierte al concepto de la visión que tenemos casi como en la ceguera, casi no percibimos nada en realidad en un nivel físico. La verdadera visión está reservada a los planos espirituales, los cuales habitaremos luego de vivir la experiencia material. No hay referencias en muchas cosas a elementos presentes en la existencia humana, por lo cual hablar de ellos es prácticamente imposible y estás obligado a entender que es una experiencia que debe ser solo para quien la vive. No hay manera de transmitir algunas cosas. Y creo que lo que vi referente a Jesús fue básicamente porque mi conciencia intentó descubrir por qué no estaba experimentando la muerte tal como la esperaba desde un punto de vista religioso, desde lo que había aprendido. Entonces, durante el tiempo en que mi conciencia espiritual estuvo en contacto con el río de la vida, mi conciencia generó esta experiencia en primera persona de la figura bíblica para entender por qué razón las cosas no eran como las esperaba. Fue tal vez una necesidad interior para comprender que las cosas que experimentamos en este mundo están muy limitadas y son para vivirlas solo aquí, son solo una parte de la gran totalidad. Yo supe, sin ningún tipo de dudas, que la experiencia que había sucedido era el experimentar la realidad profunda, aún más real que esta de la Tierra, y fue entonces como supe que no podía morir, porque no era mi momento, a pesar de que los médicos habían anticipado mi muerte durante casi una semana. No me es posible el cuestionar la realidad de mi experiencia. La vida continúa, no hay duda al respecto para quien experimenta la realidad desde ese otro lado que nos espera. No hay otra forma de comprenderlo. Simplemente debemos aceptar que de forma natural la vida sigue, solo que en otro tipo de realidad. Hasta aquí el testimonio SM de hoy. Es muy fácil ayudar a que otras personas, como tú ahora, conozcan la información que has recibido. Si te ha parecido valiosa o interesante, ayudar a esto es tan fácil como dar un me gusta,
comentar o suscribirte si aún no lo has hecho. Te dejo un abrazo, que estés muy bien y hasta la siguiente experiencia.